Dale un fuerte aplauso al Señor, ¿verdad? La sangre de Cristo. Así que hoy día vamos a hablar también de la sangre del Cordero. Pero también dice que le han vencido por la palabra del testimonio de ellos. Es decir, que un cristiano hijo de Dios vence por la sangre de Cristo, pero también tiene que tener un testimonio vivo, un testimonio de la palabra. Tiene que ser alguien que comparta, que proclame la palabra de Dios y que menosprecie su vida hasta la muerte. Y es importante, mis hermanos, saber que estamos en el tiempo en que usted y yo vamos y tenemos que tener un pensamiento definido. Nuestra vida no vale más que nuestro testimonio. Nuestro testimonio en algún momento va a ser sellado con sangre, mis hermanos. Vamos a tener que dar testimonio hasta, dice, la muerte. Y estamos en los tiempos finales. Y en algún momento, en algún lugar, muchos cristianos mueren por su testimonio. Así que, mis hermanos, usted y yo aquí vamos a ver ya un principio de cómo ser un vencedor y cómo quitarle al enemigo toda obra de maldad y todo pensamiento que nos quiera dañar. Primero dice aquí que le ha vencido por la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Cristo. Entonces, mis hermanos, vamos a contestar allí. Según este texto, dice que Satanás, número 1, engaña al mundo entero. Allí está la respuesta. La táctica de él es engañarte. Así que cuando venga un pensamiento contrario a lo que dice la palabra de Dios, eso es una táctica del enemigo que quiere engañarte y que quiere atarte. Número 2, se le llama a él acusador. Así que cuando tú acusas a un hermano, y es importante esto, miren, cuando tú te conviertes en juez de alguien y tú lo acusas a alguien falsamente, estás tomando la posición diabólica prácticamente, ¿verdad? Por eso que a nosotros no se nos llama a condenar, sino que se nos llama a testificar de la palabra de Dios. Jesús dijo, vete porque ni yo te condeno. No he venido a juzgar al mundo, he venido a salvar al mundo. Mi palabra es la que va a juzgar. Entonces la palabra es la que juzga, mis hermanos, no nosotros. Siguiente, él es acusador de ¿quiénes? De los hijos de Dios. Es interesante, él al impío no lo acusa, porque el impío le pertenece a él. El incrédulo le pertenece, está en su reino. Pero al que sale de su reino, al que sale de las tinieblas y avanza a la luz admirable de Cristo, a ese es el que comienza a acusarlo y que comienza a perseguirlo y diciéndole, tú no te mereces esto, tú no eres digno de esto o aquello. Pero vemos que él acusa delante de nuestro Dios de día y de noche. Así que esa función es exclusiva de Satanás, mis hermanos. Pero ¿cuál es la actitud de Dios? ¿Qué es lo que Dios hace para con nosotros? Ahora vamos a ver la actitud de Dios para nuestra vida y vamos a verla en Efesios capítulo 2, versos 4 al 5. Efesios, en el libro de Efesios capítulo 2, búsquelo en su Biblia, por favor. Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Vamos a hacer algo. ¿Cuál es la condición de la persona? ¿Cuál es la condición de la persona que está sin Cristo? Está en muerte espiritual. La persona que está sin Cristo, su condición es muerte espiritual, está muerto. Usted puede decir, pero puede latir el corazón, puede tener pensamientos, sentimientos, sí, pero espiritualmente está muerto. ¿Y qué significa que alguien esté espiritualmente muerto? Significa que no tiene relación con Dios.
significa que no tiene una comunión con Dios. Eso significa estar muerto. Muerto es aquella persona que está separada. La palabra muerte significa separación. Y la persona que está separada de Dios está muerta, porque Dios es vida. Y el que se acerca a Él, y mientras más te acercas a Él, tendrás la vida. Por eso Jesús, en Juan capítulo 14, verso 6, anote allí, Juan 14, 6, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Dios es rico en misericordia, mis hermanos. Qué interesante saber que Dios no es rico en dinero, en plata, en vehículos, ¿verdad? Nosotros conocemos famosos, personas que tienen muchas mansiones, que para cada día de la semana usan un auto diferente, usan un reloj diferente y hasta usan una mujer diferente, porque tienen muchas mujeres. Pero esa riqueza que habla el mundo no es la riqueza de Dios. Dios tiene una riqueza superior, una riqueza inagotable que todos pueden alcanzar. Su riqueza se llama misericordia. Diga conmigo, la riqueza de Dios se llama misericordia. Y su misericordia es para siempre, dice los salmos. Su misericordia es por los siglos de los siglos, dicen los salmos. Y ahora hay otra cosa también que es Dios, que Él tiene gracia. En Efesios capítulo 2, verso 5, capítulo 2, verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, dos cosas vamos a ver en esta noche, la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Esto se parece, mis hermanos, a una moneda con dos caras. Por un lado está la gracia de Dios y por otro lado está la misericordia de Dios. Misericordia y gracia, dice en Proverbio, átalas a tu cuello. El Señor Jesús dice en Juan capítulo 1, verso 17, que Él vino, que Moisés trajo la ley, pero Él trajo la gracia. Entonces vamos a ver de dos cosas superiores, dos cosas que el hombre no las logra entender, la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Es una misma moneda, pero con dos caras. La misericordia retiene el castigo. La misericordia retiene el castigo. Mereces un castigo. Tú y yo merecemos un castigo en el infierno. Tú y yo merecemos ir al infierno. Pero la misericordia de Dios ha retenido ese castigo. Y la gracia de Dios ha perdonado ese castigo. Aleluya. Dos cosas importantes. Misericordia y gracia. La misericordia es la compasión de Dios en retener un castigo que mereces. Vamos a decirlo. Tú pecaste, le fallaste a Dios. ¿Qué sé yo? Adulteraste, fornicaste, mentiste, robaste, hiciste algo. Por misericordia de Dios no ha sido consumido, dice Lamentaciones capítulo 3. Pero la misericordia retiene el castigo. Pero la gracia es ofrecerte el perdón, aunque no te lo merezcas, aunque no vales la pena dártelo, pero Dios en su infinita misericordia y en su bondad, en su gracia, Él te lo da. ¿Sabes por qué? Porque Él proveyó a alguien para que por a través de Él y por Él y para Él, tú y yo podamos acceder a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios. Si Él no estuviera en medio, si Él no hubiera venido y hubiera hecho el sacrificio, no hubiera misericordia ni hubiera gracia. Así que las personas en el mundo entero
pueden acceder a la gracia y a la misericordia de Dios por una sola persona que se llama Jesucristo. Cristo, el Mesías de Dios, el Hijo de Dios, el Rey soberano, el que transformó nuestras vidas. Entonces, la persona que no tiene a Cristo no puede acceder a misericordia ni a la gracia de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en él tiene vida eterna y ha pasado de muerte, ha pasado de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, porque él lo ha permitido en su gracia y en su misericordia, mis hermanos. Eso se llama perdón. De esta manera podemos acercarnos hacia él. Pero ¿sabe qué? Hay en Romanos capítulo 8, verso 31, hay una lectura tremenda, hay una lectura inigualable de lo que Dios hace en nuestra vida. Vamos a leer Romanos capítulo 8, verso 31 al 39, y conforme vamos a leyendo, usted va respondiendo lo que dice el discipulado. Igual allí en la lámina van saliendo. Romanos 8, 31 al 39. Todo aquel que ha pecado, todo aquel que ha fallado, Dios puede tener una esperanza hoy, que Dios tiene el anhelo y el deseo de perdonarte. Verso 31 dice, antes, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios, del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez, peligro o espada, añadámosla ahí, o el COVID-19. ¿Quién te va a separar de Cristo? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, pero antes en todas estas cosas, el verdadero creyente se constituye en más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, dice aquí el verso 38, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremenda revelación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Dice que Dios es el que nos justifica. Allí está en la proyección. Dios es el que nos justifica. ¿Quién es el que te justifica? Dios. En lugar de condenarte, cuando tú vienes a Él a pedir perdón, en lugar de condenarte, ¿qué hace Cristo por ti? Intercede por ti. Él ora por ti. La función sacerdotal de Cristo, mis hermanos. Cristo es rey, es profeta, es hijo de Dios, pero tiene una función sumo sacerdotal en los cielos. Él está intercediendo por ti y por mí cada día está orando, Señor, orando al Padre por ti y por mí. ¿No es eso tremendo? ¿No es eso de alegrarnos que tenemos a alguien que está orando por nosotros? A veces tú piensas que nadie ora por ti, pero déjame decirte que en el cielo hay alguien que está intercediendo por ti y por mí. Se llama Jesucristo. Él intercede por nosotros.
intercede, ora, clama a Dios. Tiene una oración específica por ti y por mí. Ese es el oficio sacerdotal del Señor Jesús. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote. Por eso no debemos decirle sumo sacerdote a nadie en esta tierra, porque nadie en esta tierra es sumo sacerdote. El único sumo sacerdote es Jesucristo. Y ese sacerdocio lo está ejerciendo en los cielos de los cielos, a la diestra de Dios, intercediendo por ti. Está intercediendo allí por Blanca, por Rubén, por la familia Mora, por la familia Zuluaga. Está intercediendo por Jovita. Está intercediendo por Nancy, por Cecibel, por Juanita, por Raúl. Está intercediendo por Diego. Está intercediendo por Silvia. Está intercediendo por ti y por mí. Así que tenemos a alguien que ora por nosotros, que clama por nosotros. Y ese clamor, ten por seguro que Dios el Padre lo oye. Pero la otra pregunta es, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Será acaso algún problema? ¿Será acaso este virus, el COVID, la enfermedad, la muerte? Mira, ¿la muerte te puede separar de Dios? No. La muerte no te va a separar de Dios, porque aún más la muerte va a hacer que nosotros lleguemos al destino final que es el cielo. Y vamos a estar con el Padre. Y usted y yo tenemos que estar preparados para la muerte. Tenemos que estar listos. Nuestra fe debe ser de tal manera que si te toca partir, estés seguro de que vas a ir a la ciudad celestial, de que vas a ir a la ciudad donde hay calles de oro, donde vas a estar con el Señor. Esto no es una ficción. Dios no está jugando con nuestra fe. Él no promete de por gusto. Cuando Él da una promesa, sus promesas son verdaderas y Él está diciendo aquí que nada puede separarte del amor de Dios. Y si nada puede separarte, nada es nada y tu fe tiene que ser así, fuerte y firme, para que nada te doblegue, nada cambie tu parecer. La Biblia dice en Colosenses, sin moverse de la esperanza que está en tu corazón, la esperanza del evangelio. Hay muchos cristianos que han muerto por el COVID. Esos cristianos no significa que estuvieran en pecado. Fue su tiempo, fue el tiempo de testificar. Y testificaron hasta el último que Dios se glorificaría en ellos. Y su muerte, dice, es estimada a los ojos de Dios. Así que la muerte de los hijos de Dios es cosa de estima delante del Señor, mis hermanos. Así que tenemos que armarnos de valor y tener una fe tan profunda y tan sencilla, que tanto en la vida como en la muerte seamos hombres y mujeres de fe. Pero, ¿qué pasa si yo mantengo en mí una falta de confesión de pecados? Eso es diferente. Pero cuando una persona vive delante de Dios rectamente y sabe ponerse a cuentas con Dios, es diferente. Ahora bien, ¿cuál es el deseo de Dios? Vamos a escoger aquí. Diga usted, ahí está en la pantalla. Vamos a hacer el deseo de Dios. El deseo de Dios, ¿cuál es? ¿Castigarte o perdonarte? A ver, el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Vamos a permitirle que ustedes puedan dar su opinión. Vamos a permitirle a Ariana Guerrero, que pueda activar su micrófono y nos pueda decir qué escogería ella. ¿Castigar o perdonar? Ok, hermano, Dios les bendiga. Realmente creo que el deseo de Dios es perdonarnos para poder alcanzar la vida eterna, no castigarnos. Dios es un Dios de amor. Muy bien. Gracias, Ariana. Vamos a escuchar a otra persona allí. A ver quién nos puede ayudar. A ver, mi hermana Silvita, a ver.
¿Qué piensa usted? ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Perdonar o castigar? Bendiciones, pastor, bendiciones, amados hermanos. Perdonar, porque Él no ha venido a condenar, sino a perdonar. Él ha venido a perdonar al mundo y todo aquel que se arrepiente, venga a Él. Muy bien. El deseo, miren la pregunta como dice, el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Esto quiere decir que el castigo tendrá que venir en algún momento, pero no es el deseo de Dios castigar, ¿sí o no? ¿Verdad? El castigo de Dios vendrá sobre los que permanezcan en incredulidad, pero no es el deseo de Dios castigar. No es el deseo de Dios enviar a nadie al infierno. No es el deseo ni la voluntad de Dios, pero tendrá que hacerlo si las personas permanecen en incredulidad. Ahora, el deseo de Dios es perdonarte. Amén. Ese es el deseo de Dios. Entonces, el deseo de Dios es perdonar. Dice que la bondad y la misericordia de Dios tienen un propósito. En Romanos capítulo 4, dice, su bondad te guía al arrepentimiento. Miren ustedes. ¿Cuál es el propósito de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios? Guiarte a un lugar que se llama arrepentimiento. Pero si tú rehusas irte al arrepentimiento, si tú rehusas buscar a Dios, rehusas de Dios, rehusas conocer de Cristo, no tendrás el lugar del perdón, sino que tendrás el lugar del castigo. Porque también dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Pero en este caso estamos hablando de que el deseo de Dios es perdonarte. Siempre va a haber ese deseo de Dios. Y mientras estemos en este tiempo, mientras no hayan avanzado las partes proféticas que habla Apocalipsis, el deseo de Dios siempre será perdonarte. Siempre será otorgar perdón. Dice Isaías 55, verso 8, que Dios es amplio en perdonar. Deje el impío su camino, deje el inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor su Dios, el cual será amplio en perdonar, el cual tendrá de él misericordia y te va a perdonar. Así que esta enseñanza del perdón, de la justificación, es porque Dios es amplio en perdonar. Es porque Él tiene ese deseo profundo en su corazón de perdonar. Vamos a Romanos 5, verso 1. Romanos 5, verso 1. Abra su Biblia allí en Romanos capítulo 5, verso 1. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice allí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, número 1, ¿qué sucede cuando recibimos a Cristo? Bueno, suceden muchas cosas. Pero para nuestra enseñanza el día de hoy, que estamos hablando de la justificación, y de acuerdo a este texto bíblico, somos justificados por la fe. Y tenemos paz. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Estas son las dos cosas importantes en el evangelismo. Cuando anunciamos el evangelio a otra persona, anunciamos que puedes tener perdón en Cristo. Anunciamos que puedes tener paz con Él. Que ese sentimiento de culpabilidad, que esa carga que tienes en tu corazón, esa carga que está en tu conciencia, por ese pecado que has llevado por años, que no lo puedes dejar, puedes ser libre si le confiesas a Cristo, si recibes a Cristo como tu Señor, como tu Salvador. Si vienes a Cristo en arrepentimiento, Él va a tomar tus cargas y te va a justificar. Te va a justificar, mi amado amigo. Él te va a justificar. Y vamos a ver una historia ahorita de dos personas, dos clases de religiosos, ¿no? Dos clases de religiosos, o mejor dicho, dos clases de personas que subieron al templo oral. Dice la historia que uno era religioso y su religión afectaba en gran manera su vida y su conducta.
lo preservaba de muchas acciones de extorsión, injusticia e inmoralidad. 2 veces cada semana observaba un rígido ayuno, pagaba sus diezmos puntualmente y dedicaba grandes cantidades de dinero al servicio de Dios. El otro hombre, en cambio, estoy haciendo una ilustración acerca de la justificación. 2 personas fueron al templo a orar, uno era religioso y el otro no. El que era religioso decía que él siempre daba sus diezmos, que él dedicaba grandes cantidades, ofrendaba dinero hacia Dios. Pero el otro hombre no era religioso, no tenía ni idea siquiera de lo que era la Biblia. No tenía nada de idea de lo que era Dios. Pero la única idea que tenía de Dios era que Dios podía perdonarlo, que Dios podía hacer algo. La única realidad que él conocía y que sabía en su corazón es que él era un pecador. Y no lo ocultaba, él era un pecador. Y al entrar en el templo, él era más consciente de que no estaba apto para estar allí. Y parado de lejos, dice la Biblia, inclinaba la cabeza evidentemente avergonzado. Y entonces Jesús preguntó, ¿cuál de estos 2 hombres piensan ustedes que es justificado? El Señor refiriéndose al último pecador y religioso impío, dijo, el último o el segunda persona, este es el que fue justificado. ¿Sabe? Cuando venimos delante de Dios con arrogancia, cuando venimos delante de Dios con nuestra propia justicia, ¿sabe lo que vale tu justicia delante de Dios? No vale nada. Mi justicia delante de Dios no vale nada. Lo que tú puedas hacer para Dios como justicia propia no vale nada, mis hermanos. Por eso que cuando venimos a Cristo, reconocemos a Cristo como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Y cuando tú pretendes alcanzar el perdón de Dios por tus propios medios, es como que si lo estuvieras insultando a Dios. Es como que si le estuvieras diciendo a Dios, hey, mira, lo que tú hiciste en la cruz no sirvió, no está completo. Tratar de justificarse por tus propios medios es insultar a Dios. Es decirle a Dios que Él es un mentiroso. Entonces, cuando tú y yo hemos fallado, la manera en que Dios te perdona es cuando tú vas a los pies del Maestro. Es cuando tú vas a sus pies, humillado. Jesús nos dice que el que se humilla, ese es el que será exaltado. La Biblia nos dice que Dios detesta a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La Biblia nos hace entender que en el Salmo 51 dice, al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú. Por lo tanto, mi amado amigo, amiga, hermano en la fe, si usted le ha fallado a Dios, arrodíllese y tenga un tiempo de oración con el Señor en el cual usted le diga, perdóname, Señor, vengo a tus pies, perdóname, lávame con tu sangre preciosa. Porque ¿sabe qué? Ningún hombre lo va a poder perdonar, pero Dios sí lo puede perdonar. Dios sí lo puede perdonar. Y cuando usted le pide el perdón a Dios, Dios lo otorga, porque Dios es amplio en misericordia. Dios no dice, ahí te quiero tener 1 hora que me estés orando, y Dios está viéndote, y Dios te va a estar diciendo, ajá, mira cómo hiciste, y te va a dar un coscorrón, y por qué lo hiciste, y toma, y otra vez. Dios no te va a tratar así. Dios te va a tener misericordia, porque Dios es misericordioso. Este es el tiempo de la misericordia y de la gracia de Dios. Así que no rehúya ir a la presencia de Dios. Muchos no cenan, muchos no hacen algo para Dios porque tienen en su pensamiento que no pueden hacer, porque Dios no los ha perdonado, porque Dios no los ha liberado. Y es ellos mismos que están en su mente atados por causa de la falta de confesión de pecado. Eso sí es verdad.
Dice Proverbios que el que encubre sus pecados no va a prosperar jamás. Ese es un principio bíblico, mi hermano. Usted anótelo allí. Si yo encubro mis pecados, no prosperaré. Así que usted va a poner un negocio, va a vender helado, sus helados se le van a derretir, no va a vender ni uno. Si en su vida hay pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de sus pecados alcanzará misericordia de Dios. Aleluya. Entonces, cuando tú confiesas tus pecados, también debes apartarte. Y debes cortar de raíz el pecado. Si, por ejemplo, cuando estás en la computadora y ves pornografía, pues debes alejarte por un tiempo de la computadora. Si estás teniendo problemas con cuestiones de inmoralidad sexual, pues debes cortar de raíz toda relación. Si tu problema es el Facebook, el WhatsApp, córtalo de raíz. Si tu problema es alguna de estas cosas de pecado, corta de raíz. Jesús dijo claramente, mejor te es entrar en la vida cojo o manco que todo tu cuerpo te sea echado en el infierno. ¿Sí lo ven? Dios no quiere, Dios no es el deseo de Dios castigar, pero a la final tendrá que hacerlo por el bien. Y no le quedará otra opción que hacerlo. Porque la persona que permanece en incredulidad, permanece en desobediencia, lo que está trayendo sobre sí es la ira de Dios. Y la Biblia dice que no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar misericordia. Y tú y yo la podemos alcanzar. Amén. ¿Sabe a qué distancia está la misericordia de Dios? No está a una distancia de 80,000 kilómetros. Está a una distancia de una oración. ¿A qué distancia está la misericordia de Dios? A la distancia de una oración. A la distancia de que tú te arrodilles, ores y pidas perdón y clames misericordia. Clames el perdón de Dios, mis hermanos. ¿Saben? Déjenme decirle que yo soy alguien que Dios lo ha perdonado mucho y lo sigue perdonando. Y si le sirvo a Él, es porque Él me ha perdonado. Y si doy tanto para Dios, es porque Él me perdonó mucho. Y si le sirvo tanto y me esfuerzo tanto, es porque Dios lo ha hecho posible, porque Dios me perdonó. Y porque Dios me perdonó, puedo levantar mi rostro a los cielos y decirle, Abba, Padre, papito mío, te amo, porque Dios me perdonó. No porque tenga un título, no porque tenga una posición, no es por lo que tú seas, no es por lo que tú tengas, mejor dicho, ni lo que tú poseas, sino por lo que tú eres, tu condición. Eres un hijo, una hija de Dios. Y si eres un hijo, una hija de Dios, tienes acceso a la gracia, tienes acceso a la misericordia, tienes acceso a la bondad de Dios. Aleluya. Este mensaje, esta enseñanza es muy ministradora, mis hermanos. Si usted tiene en su mente, en su corazón, una culpabilidad, la culpabilidad es como la bola de nieve. Nosotros no hemos estado en la nieve, pero sabemos que una bola de nieve es pequeña al principio y luego se va haciendo inmensa, 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 inmensa. Y luego tú no puedes cargar esa culpabilidad por siempre. Nadie entra al reino de los cielos si no ha sido justificado. Escúcheme bien esto. La doctrina de la justificación o la enseñanza de la justificación que estamos viendo es clave. Es para un cristiano maduro, que ha madurado, que ha crecido en su fe. Nadie entra al reino de los cielos si no ha sido justificado. Y justificado quiere decir perdonado por Dios. Quiere decir alguien que le ha sido acreditado la justicia de Cristo. Miren, en este tiempo no podemos dar dinero en efectivo. Entonces, si yo quiero darle un dinero a alguien, tengo que hacer una transferencia, ir al banco y transferirle y decirle, oye,
ya se te acreditó los $20 que te debía o los $10 que debía, ya se te acreditó, revisa tu cuenta. La justificación es eso, es una acreditación de la justicia de Cristo sobre mí. Escúcheme bien esto. La justificación es la acreditación de la justicia de Cristo sobre mi vida. Por lo tanto, cuando Dios me mira a mí, ya no mira mi pecado, sino que mira la justicia de Cristo que está en mi corazón. Mira la sangre de Cristo que ha sido lavado en mi vida. Amén. ¿Sí lo comprende, verdad? Levánteme su mano allí, ¿cuántos están comprendiendo esto? Es una revelación para tu vida. Cógela, atrápala, cáctala en todo tu corazón. Porque sabes, cuando vienes delante de Dios, y esto se hace referencia cuando los israelitas pusieron la sangre del cordero en la puerta. El ángel vio la sangre y se pasó de largo. Es igualito ahora. La sangre de Cristo está en nuestra vida, está en nuestro espíritu. Y cuando Dios nos mira, no mira el pecado, mira la sangre de Cristo. Por eso que tú eres perdonado. Por eso que tú y yo podemos orar, podemos clamar, podemos alabarle. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Somos justificados. Somos perdonados. ¿Usted se imagina a alguien saliendo de la cárcel? ¿Cómo sale alguien de la cárcel? Soy libre. Por fin, soy libre. Cuando alguien sale de la cárcel del pecado, dice, soy libre del pecado. Ahora sí le alabo al Señor. Ahora sí puedo adorarle al Señor. Soy libre. La justificación es cuando Dios te saca de la cárcel del pecado y te dice, mira, tú eres pecador, tú mereces estar en la cárcel. Pero sabes, hubo alguien que pagó por ti el precio y Él te da la libertad. Vete y no peques más. No practiques más el pecado. Por eso dice la Biblia, el que era mentiroso ya no mienta más, el que era vago ahora trabaje, el que estaba en homosexualismo deje todas esas prácticas. El que tenía avaricia deje de ser avaricioso. Por eso que el evangelio transforma, el evangelio cambia. El evangelio no es una religión, el evangelio es la justificación del pecador delante de Dios. Es el poder de Dios para vivir una vida sobrenatural, una vida diferente de los demás. No es una vida cualquiera. Usted y yo no somos cualquier persona. Amén. Somos justificados por Dios. Y le damos un fuerte aplauso al Señor por eso. Amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir con la diapositiva. Amén. Y entonces estábamos justificados. Bueno, ya hablamos de qué significa la justificación. Ahora vamos a ver cómo acceder a la justificación. Esto es importantísimo, esto es clave. ¿Cómo puedes acceder al perdón de Dios? ¿Y qué debes hacer? Vamos a ver lo que dice Primera Carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Está casi al final de la Biblia. Primera de Juan está antes de Apocalipsis casi. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice allí la palabra. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué debes hacer para acceder a la gracia de Dios? Debes confesar tus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Cuando dice Él, se está refiriendo a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente para perdonarte, sino también para limpiarte de toda maldad. Miren la promesa de Dios. Por eso cuando tú leas la Biblia, léela
observando lo que dice. No la leas rápidamente. Lee con detenimiento la palabra. Cuando tú leas la Biblia, ten un resaltador, ten un lápiz y anota lo que te llama la atención y lee despacio. Mire, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo. Dos características de Dios. Aunque Él es fiel y justo, Él te perdonará y te va a limpiar. Dos cosas. Él perdonará tus pecados, pero no tan solamente te perdonará, sino que comenzará un proceso de purificación. Porque cuando hemos pecado, mis hermanos, es como que te hayas lanzado al pantano de un lodo, a un pantano. Es como que te hayas manchado la ropa de lodo. Entonces está bien que tú le pidas perdón a Dios, pero ahora sigue la limpieza y eso se llama restauración. Dios no solamente quiere perdonarte, sino quiere también restaurarte. Si tú has fallado en tu matrimonio, has fallado en las finanzas, has fallado en los negocios, has fallado en la obediencia a Dios, has fallado en muchas cosas, está bien que tú te acerques a perdonar, a pedir perdón a Dios, pero también tienes que someterte al proceso de limpieza que el Espíritu Santo va haciendo en tu vida. Entonces, las personas a las que tú le has fallado, tal vez no reaccionen como tú esperas que reaccionen. Y eso será parte de tu proceso de restauración. Vas a tener que sufrir el oprobio. Vas a tener que callar. Vas a tener que comprender. Porque lo que tú hiciste tal vez dañó a terceras personas. Dañó a otras personas. Entonces, el proceso de limpieza también incluye algo que se llama la restitución. Cuando Mateo, el recaudador de impuestos, ¿no?, se arrepintió, o mejor dicho, cuando Zaqueo, que era un publicano, se arrepintió, él cuando estuvo Jesús en su casa, él dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y entonces Zaqueo dijo, si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces más. Eso se llama restitución. Entonces, cuando tú le pides perdón a Dios, eso es lo primero que debes hacer. Pero también debes pedir perdón a las personas que has fallado. Sea tu esposa, sea tu amigo, tu amiga, tu familiar, sea quien sea. Debemos pedir perdón. Debemos ser pronto, dice. Pronto para pedir perdón. No debemos demorarnos en esto. Ahora, cuando tú fallas y cuando tú le peques al Señor, debes ser pronto para pedirle perdón a Dios. No debes permanecer en el pecado, porque permanecer en el pecado es como estar en arena movediza. Cada vez que te mueves, cada vez que intentas salir sin pedir perdón, te vas a hundir. Pero cuando tú clamas diciendo, Señor, ayúdame a salir de este lodo, a salir de este pantano, entonces Dios extiende su mano y te perdona. ¿Qué significa confesión? Confesión significa la declaración de una persona como culpable. Quiere decir que tú dices, Señor, soy culpable. En el diccionario dice reconocimiento que hace una persona de un error, de una falta, de un delito. Podemos ponerle también del pecado. Cuando tú confiesas el pecado con nombre y apellido, diciendo, Señor, he adulterado, Señor, he mentido, Señor, he robado, Señor, he sido avaricioso, Señor, no he guardado tu nombre, Señor, me he avergonzado de ti, perdóname, etcétera, etcétera, etcétera. Y este reconocimiento se hace especialmente ante un juez. En este caso, mis hermanos, Dios es nuestro juez. ¿A quién debemos ir a confesar nuestros pecados? Por supuesto que debe ser solo y absolutamente delante del Señor. Pero Dios ha provisto a su iglesia de autoridades espirituales, pastores, ministros del evangelio. Tú puedes conversar también con los ministros, con las autoridades de la iglesia sobre algún pecado, para que podamos ayudarte, para que podamos darte una mano, para que podamos auxiliarte. La Biblia también dice, confesaos unos a otros sus pecados, amaos unos a otros.
consolados. La Biblia no dice que nos juzguemos, la Biblia nos dice que del árbol caído no hagamos leña, sino más bien, dice la Biblia, llevad la carga los unos de los otros. Así que si mi hermano ha caído, si mi hermano ha fallado, ustedes que son espirituales, dice la palabra, ustedes que son espirituales, restáurenle con amor. Porque Dios quiere restaurar. Así que los cristianos también tenemos que restaurar. Pero a veces nosotros somos más jueces que restauradores. Si Dios promete limpiarnos y perdonarnos, ¿por qué es que algunos creyentes no se sienten perdonados? Y siguen recriminándose. Y siguen allí que no sienten el perdón de Dios. ¿Cuál cree usted que sea el problema? A ver, aquí hay algunas opciones. No fueron sinceros en su oración. Dios no les perdonó. Les falta fe para creer que Dios les ha perdonado. Confesaron, pero no les fue perdonado. ¿Qué creen ustedes? Bueno, todas estas afirmaciones no son ciertas. Y vamos a decir algo muy categórico aquí. El perdón no es algo que debe sentirse. Aunque lo podemos sentir, nos podemos sentir perdonados. Pero el perdón no es un sentimiento, mis hermanos. Así como el amor tampoco no es solo un sentimiento. El amor es una decisión. Decides amar. Igualmente el perdón no es solo un sentimiento. El perdón es una decisión que otorga Dios. Y es una promesa que está en la palabra de Dios. Jesús, cuando estaba allí en vida, caminando por Jerusalén, digo en su vida física aquí en la tierra, Él se levantó y dijo, todo el que a mí viene, no le echo fuera. Todo el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, el que viene a Cristo no va a encontrar rechazo. No va a encontrar juzgamiento. Lo que va a encontrar es perdón. Lo que va a encontrar es restauración. Cuando tú vienes a Cristo, conoces lo que se llama misericordia. Y ahí, hermanos, tú lloras. Tú lloras. Y tú te das cuenta de cuán grande es el amor de Dios. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Efesios creo que dice, cuán grande es el amor de Dios. Si es tan alto que no puedo ir sobre encima de él, es tan profundo que no puedo ir abajo. Es tan ancho que no puedo salir de Dios, de él. Es tan grande el amor de Dios. Su amor es tan grande, me ha envuelto en su misericordia. ¿Sabe quién era Pablo? Pablo era un asesino de los cristianos, un perseguidor de la iglesia. Pablo merecía el infierno. Pero él fue, dice la Biblia en Gálatas, fui recibido en misericordia y por ser misericordia fui hecho ministro del evangelio. Es la misma misericordia que está disponible para nosotros. Es la misma misericordia que está disponible para ti y para mí. Para que tú y yo recibamos el perdón y la gracia de Dios. Ahora, es lamentable y es triste ver cómo muchas personas andan por la vida con una carga así de grande, de pecados, de culpabilidad. ¿Sabe por qué? Porque no se han doblegado, porque no han querido doblar sus rodillas y pedir perdón a Dios. Pero dice la Biblia que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y ese tiempo viene pronto, pero es mejor hacerlo ahora. Así que yo no sé si hay alguien aquí que no sea cristiano, que no sea creyente, que no ha recibido a Cristo. Hoy es el día de salvación. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, es un llamado de Dios para tu vida.
Si hay aquí algún creyente que está teniendo una carga de pecado porque no lo puede dejar, porque se siente que no puede abandonar ese pecado y porque cree que Dios no lo puede perdonar, hoy Dios te dice, el Espíritu Santo está moviendo tu corazón para decirte que Él quiere perdonarte y Él quiere restaurarte. Solamente tienes que venir a Él. Solamente tienes que humillarte. Solamente tienes que arrodillarte allí en tu habitación y cerrada tu puerta. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Mateo capítulo 7. Así que mis amados hermanos en la fe, mis amados oyentes aquí, si hay algún invitado, si hay alguna persona que está aquí, podemos hacer una pregunta. ¿Qué es más grande? ¿El poder y el sentimiento de mi pecado o el poder de la sangre de Cristo? ¿Qué es más grande, mis hermanos? ¿Qué es más grande? Dios te puede perdonar y Dios quiere perdonarte. Así que vamos a hacer una oración. Estamos llegando ya al final de nuestra enseñanza. Y mientras preparaba esta enseñanza, yo decía, wow, Señor, esta es una administración para todos los creyentes. Para todas las creyentes, para todos los hijos de Dios. A veces cuando estamos en el lecho del dolor o el lecho de la muerte, hay algunas personas que dicen, llamen a mis familiares y le quieren pedir perdón. Y tú ves que cuando alguien está ya en el lecho de la muerte y llama a pedir perdón, tú dices, wow, ya siente que se va a morir y pide perdón. Porque sabes que si no perdonas, no tienes acceso a la presencia de Dios. Porque sabes que si no estás en una correcta relación con Dios, no puedes acceder a la presencia de Dios. Hay muchos creyentes cristianos que piensan que no van a ir a la presencia de Dios. Y está correcto ese pensamiento. ¿Sabe por qué? ¿Cuándo está correcto ese pensamiento? Cuando tú no tienes una confesión de tus pecados. Cuando tú vives sin confesar tus pecados. Pero si tú estás a cuenta con Dios, tú estás listo para la venida de Cristo. Tú estás listo para morir en cualquier momento. Amén. Pero el que sabe que tiene un pecado por allí escondido y que no lo ha confesado y que no lo ha dicho al Señor, sobre todo no lo ha dicho al Señor, esa persona no va a tener paz nunca. No va a poder avanzar nunca. Porque el que encubre sus pecados no prospera, pero el que confiese y se aparta alcanzará gracia, misericordia de Dios. Y nosotros somos llamados a perdonar. El perdón no es un sentimiento, también es una decisión que tomamos. Hay algunos que dicen, yo perdono, pero no olvido, ¿verdad? Yo te perdono, pero no voy a olvidar lo que me hiciste. Se la tengo guardadita, ¿ves? Hasta así dicen. Eso no es perdón. Cuando Dios te perdona, dice la Biblia que Dios coge todos tus pecados, todos los pone en un saco y lo echa en lo profundo del mar. Entonces cuando tú vienes a orar, mira esto, escuchen esto. Cuando tú ya le has pedido perdón a Dios y tú vienes a orar diciéndole, Señor, ¿te acuerdas de ese pecado? El Señor te dice, ¿cuál pecado? Si yo ya te perdoné. Lo que yo quiero es que tú avances, que crezcas, que sigas adelante. No puedes estar en la atadura del pasado. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, verso 20, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora, sabemos que no somos cristianos perfectos. Si usted dice, el pastor Marco es perfecto, nunca peca, usted está en lo más incorrecto. Cada día tengo mis fallas, cada día tengo mis errores y cada día tengo que estar a cuenta con Dios, porque somos humanos. Pero lo que es diferente
en la vida del cristiano es que el cristiano no practica el pecado. Puede pecar porque es humano, pero no practica el pecado. El cristiano no debe estar en la práctica del pecado. ¿Qué es la práctica del pecado? En que continuamente está en algo, y allí está. Y no lo deja. Eso es práctica del pecado. El cristiano debe ser alguien que elimine de su vida la práctica del pecado. Es decir, si yo miento continuamente, estoy en una práctica de mentir. Pero si estoy viviendo, luchando contra la mentira, tratando de no mentir y decir la verdad todos los días, aunque sea dolorosa, pues allí estoy siendo una vida consagrada delante de Dios. Mis hermanos, ni el más apóstol de los apóstoles estaba libre de fallar a Dios. Incluso el apóstol Pablo dijo, Señor, guárdame porque yo siendo heraldo para otros no quisiera yo quedarme. Y dice la Biblia también, el que cree que está firme, mire que no caiga. Entonces el cristianismo debemos vivirlo de manera práctica, mis hermanos. Y si tú pecas al Señor, pues por ahí mismo arrepiéntate. Hermano, hay veces que uno va por la calle, ¿verdad? Los varones sufrimos porque a veces una mujer se atraviesa en el camino. Puede ser que tenga una minifalda o algo, ¿verdad? Los varones somos más, la vista se va para allá, ¿verdad? Por ahí algunos se ríen, ¿sí o no? Se le va la vista. A algunos se le caen las babas, ¿verdad? Y puede ser que tú saliste orando, saliste ayunando y saliste del ayuno y ¡pum! Te pasa eso. ¿Qué debes hacer en ese momento? Pedir perdón a Dios. No puedes quedarte con eso. Señor, perdóname porque fui débil. Y ahí vas reconociendo tus puntos débiles. Y cuando tú reconoces tus puntos débiles, en esos puntos donde tienes que trabajar para ser fuerte. ¿Ok? En esos puntos donde tienes que trabajar para fortalecerte. Y entonces tienes que tener la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón y puedas proclamar la palabra de Dios sobre tu vida. Por ejemplo, cuando alguien dice, no puedo dejar este pecado, Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces le estoy dando unos principios para que usted viva en santidad. Y para que usted sepa que aunque fallamos y tenemos errores en la vida, Dios está siempre dispuesto a perdonarnos. Amén. Así que esperamos la venida de Cristo. ¿Y saben por qué no vamos a ir con Cristo? Porque hemos sido justificados con Él. Es decir, la sangre de Cristo nos ha lavado de nuestros pecados. Hay algunos teólogos que indican que el perdón de la sangre de Cristo no solamente abarca el presente, no solamente cubre el pasado, sino también cubre el presente y también cubre el futuro. Entonces, Dios ha provisto de perdón para mis pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, cada vez que yo me acerco al Señor, Dios me puede perdonar. Al principio de nuestra vida cristiana vamos a hacer muchas oraciones de perdón porque le vamos a fallar mucho a Dios. Cuando yo era jovencito en el colegio, habían los bailes, ¿no? Las novatadas que le dicen, las fiestas de fin de año. Y yo recién me había convertido y me acuerdo que me fui tentado por el baile y me puse ahí, ¿no? A entrar al baile. Y esa era una de mis debilidades. Y era recién convertido y mis amigos cristianos me vieron y gracias a Dios porque en el curso que estaba había unos cristianos y yo me uní con ellos, pero me separé de ellos y me fui al baile, imagínense. Me fui al mundo, como quien dice. Y hay veces que tenemos nuestras debilidades. Tú las conoces. Pero en esas debilidades es que Dios quiere trabajar, fortalecerte. Por eso dice la Biblia en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual
no adulterada, para que por ellas crezcas para salvación. Así que usted y yo tenemos que crecer para salvación, mis hermanos. Ya en estos tiempos, mis hermanos, Dios ha fortalecido nuestra vida, Dios nos ha guiado, pero lo que quiero dejar en su mente y en su corazón, mis hermanos, es que Dios está dispuesto a perdonarte si tú también estás dispuesto a confesar y a apartarte de tu pecado. Y si tú también estás dispuesto al proceso de restauración, al proceso de cambio, al proceso de limpieza. Dios te va a poner en un horno de fuego y en ese horno tú vas a ser limpiado. Tú vas a ser limpiado en ese horno. Porque ¿cómo se limpia el oro? Con fuego, mis hermanos. Vamos a terminar. Vamos a orar. Y vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar. Si alguno tiene alguna falta de perdón o siente que su vida no ha sido perdonada todavía, vamos a clamarle al Señor. Si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo todavía, que ha tenido dudas, que no sabe lo que ha hecho bien, no lo ha entendido bien, hoy quiero que ore conmigo diciendo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que quites mi culpabilidad. Te pido, Señor, que tú hagas en mí ese cambio de mi mente y mi corazón. Quiero dejar todas mis cargas ante ti, Señor. No quiero llevarlas ya más. Coge tú mis cargas, Señor, y llévalas. Dejo mis cargas en la cruz, a tus pies. Y te sigo a ti, Señor. Confieso mis pecados, Señor, y te pido que me dé la fortaleza para apartarme de ellos, para de raíz cortar todo aquello que no te agrada a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Soy libre y recibo tu perdón. Dígale allí: recibo tu perdón, Señor, y creo en tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El perdón, hermano, no se lo siente. El perdón se lo recibe por fe. Así que reciba por fe el perdón de Dios y ya no viva más con esa culpabilidad. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo. Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Para crecer, mis hermanos, en este tiempo, usted debe aprenderse, usted debe leer, mejor dicho, el libro de Josué. Vamos a entrar a leer el libro de Josué. Ya leímos el libro de Éxodo. Ahora vamos a leer el libro de Josué. Vamos a leer un capítulo por día, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Lea la palabra de Dios, mis hermanos. El que no lee la palabra de Dios, el que no medita la palabra de Dios, se va a secar espiritualmente. Pero el que la lee, el que la medita, será un árbol frondoso plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prospera. Aleluya. Y por último, mis hermanos, vamos a aprendernos Romanos capítulo 5, verso 1. La próxima semana, no hemos estado tomando el versículo, pero la próxima semana le vamos a tomar el versículo así de manera aleatoria a cualquiera de las personas. Diga el versículo de la semana pasada, Romanos 5:1. Es facilísimo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. La próxima semana tomamos lección. Ya sabe ahí Rubén, como buen profesor, va a tomar lección. Aleatoriamente vamos a hacer allí quién va a dar el versículo. Así que apréndaselo de memoria. ¿Por qué es importante aprenderlo de memoria? A ver, el salmista decía en el Salmo 119 y en los versos subsiguientes: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, verso 10. En mi corazón he guardado tus dichos
para no pecar contra ti. Por eso es importante que usted y yo se aprenda la palabra de Dios, mis hermanos. No es porque tenemos allí que les queremos molestar, que somos cargosos. No, no, no. Que es cargoso, hermano, no. Es porque usted, la palabra va a hacer la diferencia en su vida. Amén. Vamos a dejar al pastor Rubén, que tiene la oración por sanidades, por milagros. Es un siervo que ha vuelto a vivir. Realmente un testimonio vivo. Casi se nos va. Pero el Señor tiene un propósito con él. Amén. Y muchos de ustedes son testimonios. El día viernes vamos a testificar, ¿ah? Así que prepare su testimonio para el día viernes 7 de la noche. Pero testimonio acerca de este tiempo, no un testimonio de hace años, no. De este tiempo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida? Amén, Pastor Rubén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, amados hermanos. Antes de empezar la oración, vamos con un testimonio. Aquí nos ha escrito Pamela Marshall. Ayer oramos por la mami, ¿no? Dice, hermanos, buenas noches, bendiciones. Doy fe de la mano poderosa de Dios sobre mi mamá una vez más. Mi hermana Valentina, quien después de 4 diálisis difíciles, hoy se dio un milagro porque no se interrumpió su tratamiento. No registraron coágulos en el catéter y no se dio ninguna emergencia. Gracias por sus oraciones. Entonces, tenemos allí un testimonio, ¿no? Nuestra hermana justamente oró porque había muchos problemas de coágulos y sobre el catéter y toda esta cuestión. Entonces, damos gracias porque tenemos un testimonio. Sería muy importante que también ustedes, si tienen testimonios ahí, escriban, ¿no? Hermanos, de la oración de ayer, de la oración de antes de ayer. Pues vimos el milagro, estamos bien, estamos mejor. Eso glorifica el nombre del Señor. Amén. Y nos hace gozarnos a todos, porque recuerden que cuando oramos, al menos en mi caso, siempre me gusta que todos ustedes se unan en la oración con quien está dirigiendo la oración de sanidad. Entonces, es una victoria para el Señor, pero es una victoria en la cual todos nosotros, como hijos de Dios, tenemos parte también en eso. ¿Cuánto lo creen? A ver, amén. Dígame, hermano, yo acá le veo la boca que dice amén. Así. Vamos entonces a orar, amén. Vamos a orar, bueno, igual que ayer, mis amados hermanos, les pido, si ustedes son las personas que enviaron la oración por el chat, oren junto con nosotros a favor de su familiar, a favor de su amigo que usted lo ha escrito allí o a favor suyo, si es el caso personal.